Neutrofilia, episodio 13. Anuria. Las preciosas cascadas naturales se precipitaban en un esplendor irreal, en una armonía de olas espumosas, majestuosas hasta casi la altura original, para luego descender en un vaho nebuloso y finalizar depositado su sereno rocío en las copas de los árboles localizados en las profundidades del abismo. Como la mayoría de las comunidades, esta se centraba alrededor de nuevas corrientes, obtenidas del conglomerado entretejido de pequeños riachuelos, orientado su trabajo en procura de la purificación de las aguas a base del intercambio de artículos característico en todas ellas. Gracias a estos sistemas, el organismo como un ser único continuaba funcionando en beneficio de cada una de las dispersas tribus, aportantes de un grano de arena en la sincrónica marcha responsable del ejercicio saludable de vivir, en un perpetuo rito de nacimientos, reproducción y muerte, como resultado final de una larga y fructífera sucesión de experiencias tan antiguas y perfectas como el cosmos. Diminutas islas conformaban una colectividad netamente marina, cuyo fin primordial era vigilar las exportaciones remitidas en forma persistente al exterior, decomisando cuando así se requería un repertorio de sustancias importantes para el funcionamiento correcto de todas las agrupaciones, permitiendo la salida de las menos básicas e incluso tóxicas, expulsadas sin retorno fuera de sus confines. El proceso tenía su comienzo mucho antes de la caída del agua por las cataratas. Allí donde se reunían los arroyos, gracias a la disminución en la turbulencia de sus lechos, como causa de la reducción en el flujo a niveles ínfimos, con la formación de múltiples charcos, lo que permitía la captura fácil de nutrientes desde las ventanas de las casas para observar su calidad con el fin de distribuirlos hasta su destino final. Si eran aceptados, de acuerdo a su importancia en los diversos procesos vitales, se devolvían a las aguas para continuar su travesía hasta cuando alguien los requiriera para utilizarlos en su propio desarrollo. Si por el contrario no eran aprobados, los habitantes los recogían en grandes cestos, transportándolos a través de canales nacidos a las puertas de sus habitaciones y reunidos en frondosas avenidas en donde se formaban interminables caravanas de viejos y lentos mercaderes, con su desechado cargamento, en un viaje en dirección al exterior, mantenido a base de intercambios mercantiles, hasta desembocar en una despoblada y colosal caverna al final del recorrido, bodega para los artículos inútiles depositados como sobrantes, para luego ser embarcados con posterioridad, lanzados a las tinieblas fuera de la estancia cuando la bóveda estuviera saturada. Por la ubicación lejana de esta colectividad, su protección era relativamente fácil. El único acceso se ejecutaba a través de diminutos capilares por cuyo fondo no se podía adentrar a gran velocidad, sin existir lugar alguno en donde ocultarse a la férrea vigilancia de los implacables vigilantes. Por consiguiente, cualquier enemigo con la suficiente osadía de intentar la aventura de apoderarse de la región era detectado de inmediato y destruido sin contemplaciones, sin piedad. La seguridad establecida no implicaba el relajamiento de sus costumbres, pues en pasadas épocas, cuando esto sucedió, se vieron obligados a entablar feroces combates en desigualdad de condiciones, inclusive con ayuda externa para no sucumbir y con el sacrificio de muchos de los suyos. Tristes recuerdos que al no abandonarlos mantenían su sistema activo y en estado de alerta. Por otra parte, sus conductos sellados a la perfección
se consideraban impenetrables, un refuerzo más de la muralla infranqueable extendida durante cientos de kilómetros, convirtiendo la zona en un formidable bastión primordial para el desarrollo nacional. En alguna ocasión, unos pocos espías provenientes de bandas apocalípticas fueron enviados con el fin de informar sobre los puntos débiles de esta provincia. A pesar de sus esfuerzos, no obtuvieron resultados, viéndose obligados a regresar con los bolsillos vacíos. La fortaleza era a todas luces hermética. La sombra, acostumbrada a obtener satisfacción de sus menores caprichos, se encontraba preocupada. Dentro de sus planes establecidos en el comienzo de su devastadora jornada, la toma de la fortificada ciudadela era una pieza esencial en el mortal juego de ajedrez cuya partida estaba en pleno apogeo. Si no lograba este objetivo, la guerra se extendería demasiado tiempo, sus propias reservas se verían agotadas y sus anteriores triunfos opacados, con lo cual la recuperación de sus enemigos se convertía en una probabilidad factible. Si obtenía su rápida caída, no sería viable para el organismo evacuar las toxinas excedentes, con el consiguiente acopio de venenos que llevarían a todo ser viviente a una intoxicación y muerte irremediable. No había discusión posible. Ocuparla como diera lugar, sin importar el precio a pagar, era el próximo objetivo. Ordenar la destrucción era fácil, ejecutar dicho mandato otra cosa. Como en previas batallas, las huestes se estrellaron impotentes contra los muros de defensa. Sus cráneos llenos de aire fracturados por el impacto se esparcieron a los pies de la muralla, pero como ratas en seguimiento de su líder, persistieron hasta el suicidio colectivo. Oleadas de rugientes bestias se abalanzaron una tras otra para desmoronar sus corpachones al ser aplastados por las siguientes filas, siempre adelante, enfrentando sus armas que los atravesaban, descuartizándolos por miles. Incontables cadáveres se amontonaron en un basurero de inmundicia y el banderín de la testarudez absurda, bajo el lema de la toma del fortín a cualquier costo, ondeó sobre la putrefacción. Las órdenes debían ser cumplidas. Un descendiente del Averno resbaló agotado debido a sus intentos por penetrar los canales por donde discurrían tropeles de defensores en una romería interminable. Al caer, rodó por la falda de la colina Teatro de la Lucha para terminar tendido sobre sus espaldas en una oculta hondonada situada debajo de una acequia. La tierra se desmoronaba en esa zona. Con su cuchillo separó pedruscos hasta colocarse en el borde inferior del conducto, detectando un temblor asociado a un traquídeo, como si al socavar su apoyo fuera a fracturarse en cualquier instante. El maligno engendro atrajo con aullidos a otros salvajes, a quienes explicó la idea nacida en su pobre cerebro. Todos a una empujaron de un lado al otro como si el canal fuera un balancín, hasta que un rumor creciente los envolvió en su enloquecedor crepitar. El brazo extendido se quebró en mil pedazos, exhalando un sollozo de fracaso y vomitando su contenido sobre las cabezas de los bárbaros, produjo una ríada que arrastró en su incontenible evacuación defensores, mercaderes en su vida y a los mismos atacantes. El accidental triunfo no pasó desapercibido. En todos los frentes se dedicaron a minar las bases, consiguiendo abrir grandes boquetes por los cuales las murallas heridas de gravedad desocuparon su contenido. La vieja cava dejó de recibir los desechos y se llenó de polvo y telarañas. Nada volvió a enviarse al exterior y la anuria de todo el continente se hizo real. De nuevo, la esterilidad fue la consecuencia de la amarga invasión.